Bueno, buenas tardes a todos. La idea es dar un tema que tiene importancia desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista ético y moral. Y se refiere al maltrato y abuso de adultos mayores. Ahora bien, en general es poco visualizado esto por la razón siguiente. Habitualmente, el que lo comete, el maltrato, no se expone a que lo descubran. En segundo lugar, el anciano muchas veces tiene miedo de denunciarlo porque ha llegado a la familia, a veces directamente es un familiar, y entonces tampoco lo quiere denunciar. Y otras veces hay una dependencia económica a propósito del anciano con respecto a la persona que lo trata, y entonces tampoco lo quiere denunciar. Como todos podemos ver, evidentemente hay factores que juegan en contra de la denuncia de estas cosas. Ahora bien, el daño que le provoca al anciano puede ser un daño físico, pellizcones, empujones. Otras veces puede ser un daño psicológico, como insultos, maltrato, desprecio, y todo eso se ve con bastante frecuencia. Pero también puede haber un maltrato de tipo económico, porque muchas veces, y yo he tenido algunos casos en los cuales he visto cómo algunos ancianos fueron estafados por los cuidadores, haciéndose transcribir las escrituras a nombre de ellos. Y finalmente también hay un maltrato sexual, donde menos todavía se denuncia por vergüenza, por temor, o porque la persona que lo cometa, como dije antes, es un conocido o un familiar directamente. Ahora, perfecto. ¿Dónde ocurren estas cosas? Ocurren en el hogar del anciano, ocurren en geriátricos y ocurre también en la comunidad común. Andando por la calle se puede a veces ver el maltrato de los ancianos. ¿Cuándo es una persona un anciano? Según la Organización Mundial de la Salud, a partir de los 65 años es un anciano. Y esta gente es la que es denunciada. Ahora, vamos a aclarar un detalle interesante. Dijimos que por miedo, por dependencia parental o por una dependencia económica, muchas veces esa denuncia no se hace. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el crecimiento de los ancianos en general es progresivo. En los últimos 20 a 30 años cada vez hay mayor cantidad de personas mayores. Y como hay cada vez personas mayores, sepamos que la estadística establece que, según distintas encuestas, que aproximadamente entre el 5 y 7% de los ancianos mayores de 65 años anualmente sufren algún tipo de maltrato. Ahora, dijimos cuáles son los tipos de maltrato. Hablamos del maltrato físico, como les comenté recién, el psicológico con insultos, desprecios, el maltrato económico, precisamente por estafa, o muchas veces maltrato porque la familia tiene pocos ingresos para cuidar a esta persona mayor, que puede ser un tío, un padre, un hermano, un suegro, y entonces la pobre entrada económica que tienen hace de que le tomen un poco de odio y maltrato a esta gente. Por otra parte, a veces los maltratos se producen como consecuencia de que no le dan la dieta adecuada que necesitan. Otras veces no es que no le dan la dieta, sino que no le dan el alimento, sino también no le dan los medicamentos que necesita, no le dan el tratamiento médico que necesita, la higiene que necesita, el confort de su habitación, que tenga cierta comodidad para poderse manejar. Y finalmente también se puede observar de que desde el punto de vista social le limitan la llegada de familiares y amigos que desde el punto de vista social benefician al paciente. Perfecto. Hasta ahora explicamos unas cuantas cositas para que se sepa la importancia que tiene este tema. ¿Cómo son estos pacientes maltratados? Muchos de ellos son personas no autoválidas, ya sean no autoválidas desde el punto de vista músculo-esquelético, neurológico, o no autoválidas porque tienen trastornos cognitivos
y entonces hace más dificultoso el trato con el familiar o el paciente o la persona que los cuida. También existe el maltrato en lo que respecta a lo que se llama el estrés del cuidador, que termina en un síndrome, o sea, un grupo de síntomas y manifestaciones clínicas, que es tensión nerviosa de la persona que cuida. Y entonces lo que se puede observar, que esa persona que atiende a un anciano con dificultades cognitivas o dificultades de tipo musculoesquelética, neurológica, vamos a poder observar lo siguiente, que entra en un estado de estrés, de nerviosismo, porque lo están atendiendo todos los días, de lunes a viernes, sábado, domingo y feriado, y no tienen descanso. Y entonces llegan a esa situación de estrés y el maltrato surge como consecuencia del estrés del cuidador. Hay que tener cuidado con esas cosas y proteger a estas personas para que tengan su tiempo libre y puedan tener un cable a tierra para descargar esas tensiones, y no sobre el anciano. Un detalle interesante también que yo pude observar, que en la antigüedad desde la antigüedad se le daba bastante importancia al cuidado de los ancianos. Así, en la colectividad hebrea, en la comunidad hebrea, hace unos 2500 años más o menos, profetas como Esdras o Nehemías habían creado un consejo de ancianos. ¿Por qué? Porque habían descubierto que los viejos son más reflexivos y los jóvenes son más impulsivos. Y para decidir las situaciones que tienen que ver exactamente con la comunidad en la que está viviendo, lógicamente se trató de tener en cuenta que con el consejo de ancianos y la opinión de los jóvenes se podría más o menos articular las decisiones que hay que tomar en la sociedad. Otro detalle de interés. Por ejemplo, es interesante también decir lo que pasaba en Grecia, en Esparta. Se cuidaba a los ancianos y además se había hecho, es decir, Esparta estaba manejado por la Asamblea Popular, que eran individuos de por debajo de 60 años, y estaba también, además de la Asamblea Popular, la Gerusia o Senado. Gerusia o Senado, que la Gerusia o Senado estaba integrado por mayores de 60 años, por la misma razón que habían descubierto que las personas mayores tenían mayor capacidad de reflexionar frente a las situaciones que haya que resolver, mientras que los jóvenes tenían más impulsividad. Entonces, Gerusia se llamaba el Senado de las personas mayores y el integrante se llamaba Geronte. Entonces, de Gerusia y Geronte surge la palabra geriatría. Miren qué interesante. Así que, en concreto, lo más importante es lo que venía diciendo todo este tiempo. Lo que se necesita es prevenir el maltrato. Para prevenir el maltrato, lo que necesitamos es instruir al cuidador adecuadamente, darle el cable a tierra que decía hace un rato, que no esté todos los días, sábado, domingo, feriados, siempre, aunque sea 7, 8 horas todos los días, porque lo termina estresando, sino que tenga su momento libre para poder descargar sus tensiones. Y además de los cuidados, también de ese tipo de cosas, lo más importante sería, entonces, para prevenirlo, el cuidado. Segundamente, el cuidado y la instrucción adecuada a esta gente. Instrucción para que puedan servir al anciano de la mejor manera posible. Por lo tanto, hay que establecer con respecto a esto que los cuidadores tienen que ser realmente facilitadores de la vida de la persona mayor cuando está especialmente discapacitada, sea mentalmente o desde el punto de vista físico.